Si mostramos a los ciudadanos una arista tan potente e inmensa que sea capaz de desafiar cualquier ataque concebible, una arena que sea invulnerable y que resulte invencible en la batalla, esa arma llegará a convertirse en el símbolo del imperio. Dala había leído el borrador del comunicado de Tarkin, había enviado al emperador apremiándole a iniciar el proceso de creación de superarmas. Puede que solo necesitemos un puñado de esas arenas para subyugar a astillares de planetas, con billones y millones de seres en cada uno de ellos. Un arma semejante debe ser lo bastante potente para destruir todo un sistema estelar, y el miedo que inspirará será lo suficientemente grande para que podáis gobernar toda la galaxia sin que nadie se atreva a desafiaros. Después de haber obtenido el permiso para llevar a la práctica su plan, Tarkin había utilizado una nueva autoridad como Graf Moff para montar aquella instalación supersecreta en la que podría crear un auténtico tanque de cerebros que le permitiría aislar a los científicos y teóricos más brillantes, dándoles la orden de desarrollar nuevas armas para el emperador. Tarkin siempre se atribuía todos los méritos sin revelar su origen, por lo que el emperador ignoraba la existencia de la instalación. Los trabajadores y arquitectos que habían construido el complejo subieron a la nave que les sacaría del cúmulo de agujeros negros, creyendo haber terminado su trabajo, pero Dala se había ocupado personalmente de reprogramar sus ordenadores de navegación, introduciendo un curso incorrecto para la travesía de las fauces. En vez de volar hacia su libertad, se habían precipitado directamente en la boca de un agujero. No había quedado ningún cabo suelto. El secreto de la instalación de las fauces había sido protegido. Después de que Tol Sibron y sus equipos demostraran que el concepto inicial de la Estrella de la Muerte podía ser convertido en una realidad, el gran Moff Tarkin había llevado a Bebel Levinsky, uno de los científicos más eminentes de la instalación, al borde exterior para que supervisase la construcción del primer modelo de la Estrella de la Muerte. Las últimas palabras que Tarkin dirigió a los científicos de las fauces habían sido un desafío. Bien, ahora debéis crear un arma todavía más poderosa. Sobrepasar a la Estrella de la Muerte quizá parezca inconcebible, pero debemos mantener nuestra superioridad y debemos mantener sumidos en el temor a todos los ciudadanos del Imperio. La Estrella de la Muerte es terrible. Pensad en algo peor. Esa es la razón de vuestra existencia. Tarkin les había dado 9 años de plazo para que desarrollaran su siguiente generación de arma definitiva. Tarkin había muerto y no había nadie más que tuviera al corriente de la existencia de la instalación de las fauces, y eso significaba que Dala podía tomar sus propias decisiones y planear su propio curso de acción. Dala llegó al pequeño campo gravitatorio del asteroide administrativo central y posó la lanzadera Edicto en el hangar del atraque. Después salió de la lanzadera y permaneció inmóvil junto a ella durante unos momentos, haciendo profundas inspiraciones del aire polvoriento y saturado por los gases de los motores. Ya empezaba a desear poder estar de vuelta en las estériles cubiertas relucientes del Gorgona. Un contingente de tropas de asalto al que se había asignado la misión de vigilar la superficie fue rápidamente hacia ella a escoltarla. «Seguidme», ordenó Dala. Una demostración de fuerza cortaría de raíz cualquier posible protesta del administrador científico. No anunció su llegada y cruzó las antesalas en línea recta y sin detenerse, sobresaltando a los hombres y mujeres que se ocupaban de las tareas administrativas. Los soldados se pusieron firmes al verla. Los empleados les miraron fijamente durante unos instantes y después volvieron a sentarse sin decir nada. «Necesito hablar contigo, Tol Sibron», dijo Dala, entrando en su despacho. «Tengo algunas noticias de gran importancia».
El despacho del administrador científico estaba abarrotado con un montón de cosas que no hubiesen debido encontrarse allí. Más burócrata que científico. Tolsy Brown siempre exigía que los teóricos y diseñadores construyesen modelos conceptuales y diminutos prototipos de sus ideas que luego Sibron iba dejando sobre los estantes, encima de los muebles o en hornacinas. Dalla suponía que Sibron se distraía jugando con ellos como si fuesen juguetes en sus ratos libres. El despacho estaba lleno de montones de propuestas, estudios de diseño, informes de progresos y gráficos de parámetros optimizados que el administrador científico ordenaba que le fueran entregados en forma de material impreso. Sus subordinados estudiaban esos informes y después escribían sus propios informes, resumiéndolos y llenándolos de referencia a nuevos documentos. Dalla no creía que el administrador leyera ni un solo de ellos. Tolsy Brown hizo girar su sillón para contemplarla, con una expresión de aburrimiento. ¿Noticias? Hace una década que no tenemos ninguna noticia. Sibron era un Twi'lek, un alienígena sin vello y de rostro blanquecino con dos colas encefálicas en forma de látigo que colgaban de su cráneo. Los tentáculos caían por encima de sus hombros como dos anguilas color rojo sangre desprovistas de piel que estuvieran succionando la parte de atrás de su cabeza. Los ojillos porcinos y muy juntos de Sibron y su dentadura irregular y puntiaguda hacían que Dalla lo encontrara todavía más repugnante. Los Twi'leks no eran una raza muy digna de confianza, ya que se sabía que muchos de ellos mantenían relaciones con los contrabandistas y actuaban como esbirros para señores del crimen como Jabba el Hutt. Dalla rara vez cuestionaba las decisiones del gran Moff Tarkin, pero no comprendía cómo se las había arreglado Tolsy Brown para obtener su cargo. Bueno, pues hoy tenemos noticias. Hemos capturado a 3 prisioneros que entraron en las fauces a bordo de una lanzadera imperial robada. Los 3 han sido concienzudamente interrogados y por desagradable que pueda parecer, no veo que haya ninguna razón para poner en duda la veracidad de esa información. ¿Y en qué consiste esa información tan desagradable? Dalla mantuvo el rostro totalmente rígido e inexpresivo. El emperador ha muerto y los rebeldes han vencido. Unos cuantos señores de la guerra intentaron reconstruir el imperio, pero solo consiguieron causar daños de guerra civil. El gobierno básico actual de la galaxia es una nueva república. Sibron quedó tan sorprendido que se irguió en su sillón y las colas cefálicas se enroscaron detrás de su cuello en una reacción nerviosa refleja. Pero, ¿cómo ha podido ocurrir eso? Con nuestro diseño para la Estrella de la Muerte. El gran Moff Tarkin construyó una Estrella de la Muerte, pero los rebeldes consiguieron robar los planos y después se las arreglaron para descubrir un defecto, una salida de ventilación que permitía que un caza de pequeñas dimensiones accediera al núcleo del reactor. Los rebeldes destruyeron la Estrella de la Muerte y mataron a Tarkin. Haré que un equipo inspeccione los planos para que podamos corregir ese defecto, exclamó Sibron, obviamente herido en su orgullo. Lo haré de inmediato. ¿Y de qué va a servirnos eso ahora?, explicó secamente Dalla. Tarkin contaba con Bebel Levensky. Después de que la primera Estrella de la Muerte fuese destruida, el emperador pidió a Levensky que diseñara un modelo más grande, eliminando el defecto ya conocido de los planos. La segunda Estrella de la Muerte todavía se halla en fase de construcción cuando los rebeldes la destruyeron. Sibron torció el gesto, como si estuviera intentando encontrar la solución a un problema que ya tenía varios años de antigüedad. El tiempo había transcurrido impecablemente sin que llegaran noticias del exterior y Sibron había enviado sondas automáticas provistas de mecanismos de autodestrucción a través de los muros de fuego de las fauces, incluyendo en su interior transmisiones en código con la intención de ir manteniendo informado a Tarkin. Dalla había recibido órdenes muy estrictas de no abandonar la instalación de las fauces, por lo que esperaron y esperaron. El gran error de Dalla había estribado en sobreestimar las capacidades de Tarkin, su mentor.
Dala se había graduado en la Academia Militar Imperial de Cárida, uno de los centros de adiestramiento para la carrera militar más duros de todo el imperio. Había destacado en todas las materias, había derrotado a muchos guerreros en combate singular y había utilizado sus habilidades estratégicas para acabar con los ejércitos enteros en los juegos de guerra. Pero era una mujer, y los mandos femeninos eran una auténtica rareza en el servicio militar imperial, por lo que la Academia de Cárida asignó a Dala tareas difíciles en las que sus méritos nunca eran reconocidos, mientras iba ascendiendo a los hombres de menos talento que habían sido superados una y otra vez por ella, otorgándoles posiciones de autoridad. Dala había llegado a sentirse tan frustrada que creó una personalidad falsa en las redes de ordenadores, un seudónimo bajo el cual podía hacer sugerencias que serían escuchadas. Después de que un puñado de esas ideas realmente radicales dieran excelentes resultados, el gran Moff Tarkin fue a Cárida para conocer a ese nuevo genio de la táctica, pero su labor detectivesca acabó descubriendo a Dala en vez de a un joven oficial. Por suerte, Tarkin tenía una mente más abierta y un talante más innovador que el emperador. Reasignó lo más discretamente posible a Dala, incluyéndola en su séquito personal. La llevó a los territorios de borde exterior junto con su flota de destructores estelares y dejó que trabajara a su lado. Se convirtieron en amantes. Eran dos mentes idénticas, dos espíritus fuertes, decididos a implacables. Tarkin era mayor que ella, pero poseía un poder y un carisma que Dala admiraba. Delgado e incansable en su maldad callada y sin límites, Tarkin tenía una seguridad en sí mismo tan grande que no se acordaba ni siquiera cuando estaba en presencia de Darth Vader. Quería mantener oculta a Dala, por lo que le confió el mando de 4 destructores estelares y le asignó la tarea de proteger y vigilar la instalación de las fauces. Pero eso ya pertenecía al pasado, pues Dala había obtenido nueva información de sus cautivos y todo había cambiado debido a esa información. Sí, todo había cambiado. Sibrón la estaba contemplando con los ojos llenos de ira. ¿Dónde se encuentran esos cautivos ahora? En celdas de retención a bordo del Gorgona. Se están recuperando de los rigores del interrogatorio. ¿Y si alguien viene en su busca? Sibrón se volvió hacia la ventana de traspacero de la pared de su despacho. Son fugitivos que han huido de las minas de especia de Kessel y no tenían ni idea de dónde iban. Supondrán que han desaparecido en las fauces. De hecho, no entiendo cómo lograron sobrevivir a la travesía del cúmulo. ¿Y por qué no te has limitado a eliminarlos?, preguntó Sibrón. Dala logró no perder la paciencia con él, pero fue el precio de un considerable esfuerzo. Aquella pregunta no era más que otro ejemplo de la cortedad de Twike. ¿Por qué son la única conexión con el exterior que hemos tenido en toda una década?, replicó. Quirchus ha solicitado permiso para hablar con los prisioneros y obtener detalles sobre la Estrella de la Muerte. Quizá necesitemos sacarles más información antes de decidir qué vamos a hacer. Los ojos porcinos de Sibrón parpadearon. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué podemos hacer? Dala se cruzó de brazos. Podemos salir de aquí con el nuevo triturador de soles y destruir a la nueva república sistema por sistema, dijo, y sus gélidos ojos verdes le contemplaron fijamente y sin pestañear. El Twi'lek se revolvió nerviosamente. Pero el triturador de soles todavía no está terminado. Aún hay que hacer muchas pruebas y tenemos que redactar muchos informes sobre... Llevas 2 años perdiendo el tiempo, Sibrón. Tu ineptitud y tu obsesión por los trámites burocráticos te han hecho acumular un considerable retraso sobre los planes previstos. El gran Moff Tarkin no va a volver, y ya no tienes una excusa para seguir perdiendo el tiempo. Necesito el arma ahora y voy a hacerme con ella. La mente de Dala volvía una y otra vez a las palabras que Tarkin le había dicho cuando estaban inspeccionando los astilleros de Kuat. Te estoy dando poder más que suficiente para convertir cualquier planeta en un montón de escombros, Dala. Y con el triturador de soles, la nueva arma diseñada por la instalación de las fauces podría poner de rodillas a la nueva república. Si solo está diciendo la verdad, dijo Dala, entonces mi flota muy bien podría ser el resto de la Armada Imperial más poderoso que existe actualmente en toda la galaxia.
Cogió uno de los modelos de Tol Sibron. No podemos seguir esperando aquí por más tiempo, Sibron. Ahora es nuestro turno de demostrarles que somos capaces de hacer. 20. El embajador de Carida y su séquito acababan de llegar a la plataforma oeste, que había sido reparada recientemente y se encontraba bastante alejada del Palacio Imperial. Su lanzadera diplomática hacía pensar en un lustroso escarabajo negro y estaba erizada de sistemas de armamento que habían sido neutralizados a distancia antes de que la nave estuviera de permiso para aproximarse a Coruscant. Leia y todo un contingente de la Guardia de Honor de la República estaban esperando en la plataforma para recibir al emperador Furgan. El viento empezaba a identificarse y soplaba por entre los enormes edificios como si intentara hacer retroceder a la delegación de Carida en la dirección por la que había venido. Leia llevaba su atuendo ceremonial de las funciones gubernamentales, así como su insignia de rango de las fuerzas de la Alianza. Su potente centro de adiestramiento militar hacía que Carida fuese uno de los pocos planetas de gran importancia estratégica que seguía siendo leal al Imperio. Si Leia conseguía establecer negociaciones con ellos, su hazaña diplomática tardaría mucho tiempo en ser olvidada. Pero el sistema caridano iba a ser una joya fruto bastante difícil de abrir, especialmente estando representado por un embajador tan grosero y gélido como Furgan. La escotilla de la lanzadera se abrió con un siseo y la atmósfera un poco más densa de Carida salió del casco. 2 soldados de las tropas de asalto bajaron por la rampa con rifles desintegradores de ceremonia equipados con bayonetas al hombro. Su armadura blanca brillaba como resultado de una concienzuda labor de limpieza y frotado. Se movían como androides y Leia les vio bajar por la rampa y separarse para flanquearla y quedar totalmente inmóviles, mientras una segunda pareja de soldados de las tropas de asalto seguía sus pasos y esperaba al pie de la rampa. El embajador Furgan bajó por la rampa, moviéndose sobre sus cortas piernas con tanta pomposidad como si estuviera avanzando acompañado por los compases de una banda de música. Su uniforme estaba salpicado por una multitud de placas, insignias y cintas, muchas más de las que nadie podía haber ganado en una sola existencia. 2 oficiales de las tropas de asalto siguieron al embajador rampa abajo y después Furgan tragó una honda bocanada de aire y clavó la mirada en la lejanía, ignorando por completo a Leia. Leia hizo caso omiso del comentario. ¡Ah! El aire del centro imperial. Se volvió hacia el comité de recepción que le había estado aguardando y frunció sus espesas cejas. Pero ahora tiene un olor acre y desagradable. Ha sido contaminado por la pestilencia de la rebelión. Bienvenido a Coruscant, embajador Furgan, dijo. Soy la ministra de Estado, Leia Organa Solo. Sí, replicó Furgan con visible impaciencia. Después de todo lo que dijo Mon Mothma sobre la extremada importancia de Carida, esperaba que enviaría a alguien con un cargo mucho más elevado que el suyo para que me recibiese. El que ya haya enviado a usted, bueno, es como si me acaban de abofetear en público. Leia tuvo que recurrir a algunos de los ejercicios de Luke para controlar las emociones y empleó su técnica Jedi, que dejaba la mente en blanco y que le permitió reprimir la ira que intentaba adueñarse de ella. Veo que no se ha tomado el tiempo necesario para familiarizarse con la estructura de nuestro gobierno, embajador, dijo. Mon Mothma es la jefe de Estado de la nueva República, pero el auténtico órgano de gobierno es el gabinete, del que la ministra de Estado y mi cuerpo diplomático subordinado quizás seamos los brazos más importantes. Leia se interrumpió de repente. Estaba irritada por Furgan por haberla provocado y consigo misma por haber permitido que el embajador la manipulase arrastrándola a aquellos juegos mezquinos. Mon Mothma le había dado instrucciones de tratar al embajador con la máxima cortesía diplomática. Leia deseó que Han o Luke estuvieran a su lado.
Mon Mothma tiene otros muchos deberes a los que atender, pero ha preparado una breve entrevista más avanzado del día, dijo Leia. Hasta que llegue ese momento, quizá preferiría que le enseñara sus aposentos. ¿Le apetece alguna bebida después del viaje? Los ojos de Furgan le hicieron pensar en dos bayas diminutas que habían empezado a pudrirse cuando dirigió su mirada hacia ella. Mis guardaespaldas irán a mis aposentos antes que yo entre en ellos, dijo el embajador. Examinarán cada centímetro de las habitaciones y cada sistema e instalación, cada pared y cada suelo a fin de eliminar los aparatos de escucha escondidos o artefactos asesinos que pueda haber en ellos. Los guardias restantes permanecerán conmigo en todo momento. Me proporcionarán comida y bebida procedente de sus suministros para protegerme contra cualquier posibilidad de envenenamiento. Leia quedó atónita y horrorizada ante sus insinuaciones. Su primer impulso fue insistir en que no era necesario que Furgan hiciese todo aquello, pero se contuvo porque, indudablemente, era justo lo que el embajador esperaba de ella, y lo que hizo fue reaccionar con una breve sonrisa e indulgencia. Por supuesto, si eso hace que se sienta más a gusto. Mientras tanto, me gustaría recorrer el Palacio Imperial, siguió diciendo Furgan. Haga los arreglos necesarios de inmediato. He venido en peregrinación para ver el hogar de mi emperador y presentarles mis respetos. Leia vaciló. Bueno, eso no estaba en nuestros planes y... Furgan alzó una mano. Los soldados de la tropa de asalto, que permanecían inmóviles en posición de firmes junto a él, se pusieron todavía más tensos. El embajador dio un paso hacia Leia como si intentara parecer amenazador. Aun así, hará los arreglos necesarios de inmediato. Por la tarde, Mon Mothma estaba inmóvil en la cámara de audiencias, sumida en la penumbra, esperando junto a la base de los controles del holoproyector. Tenía otras 1000 obligaciones a las que atender, pero Cálida parecía ser el lugar donde más probabilidades de que se produjera un estallido de resistencia capaz de amenazar la estabilidad de la nueva república. Mon Mothma había dejado muy claro a Leia que consideraba ese sacrificio de tiempo como una inversión para evitar una posible guerra. Mon Mothma parecía llenar toda la estancia con su presencia tranquila e imponente, y no necesitaba moverse para conseguirlo. Leia siempre sentía una gran admiración ante su innegable pero sutil poder, que Mon Mothma lograba exhibir a pesar de que nunca había recibido adiestramiento Jedi. Leia siguió al embajador Furgan mientras el cardinano bajaba por la rampa que llevaba hasta la base del holoproyector. El embajador volvió la cabeza para lanzar una mirada malhumorada a sus guardaespaldas de las tropas de asalto que se habían detenido en la entrada de la cámara. Furgan se había negado a separarse de ellos y Mon Mothma se había negado a permitir que hubieran soldados de las tropas de asalto cerca de ella aunque estuvieran desarmados. El forcejeo había sido breve pero intenso y al final Mon Mothma acabó permitiendo que los soldados esperaran allí donde el embajador pudiera verles, aunque fuera de la cámara. Pero también había obtenido una concesión aparentemente menor. Mon Mothma había exigido que los soldados se quitaran los cascos mientras permanecían en su presencia. Los soldados habían quedado desenmascarados y tenían que sostener aquellos cascos tan parecidos a calaveras debajo del brazo, con lo que quedaban revelados como meros seres humanos, jóvenes cadetes que seguían llevando armadura pero a los que se había despojado de su anonimato. «Pónganse allí, embajador Furgan», dijo Mon Mothma sin saludarle formalmente. «Hay algo que me gustaría enseñarle». El holoproyector empezó a brillar con un resplandor iridiscente y la galaxia conocida llenó la estancia. Miles de millones de puntitos de estrellas desperdigados en brazos giratorios que se movían por todo el recinto. Las luces se debilitaron automáticamente cuando la espuma de estrellas se hizo visible. Los soldados de las tropas de asalto estiraron los cuellos y alzaron las cabezas en el umbral para poder contemplar la enorme imagen. Mon Mothma y el embajador Furgan, inmóviles en el suelo de la cámara, parecían insignificantes. «Esta es nuestra galaxia», dijo Mon Mothma. «Hemos incluido todos los sistemas que figuran en los archivos».
Estas estrellas, movió una mano y una oleada azul centelleó a través de los brazos de la galaxia, ya han jurado lealtad a la nueva república. Otras han permanecido neutrales, aunque no son hostiles a nuestra causa. Un rociado de verde apareció entre las estrellas. La zona oscura es lo que queda del imperio Sirruk. Mon Mothma señaló una mancha de negrura que ocupaba una parte de un brazo de la espiral. Todavía no hemos llevado a cabo una exploración completa de sus mundos, aunque ya han transcurrido varios años desde que las fuerzas imperiales y las de la Alianza se unieron en Bakura para expulsar a los invasores. Finalmente, siguió diciendo Mon Mothma, existen los sistemas que continúan siendo leales al Imperio caído. Una pincelada roja mucho más pequeña se esparció por la imagen, concentrada básicamente en el núcleo galáctico desde que el emperador resucitado había lanzado sus fuerzas. Como puede ver, el apoyo con que cuentan está disminuyendo rápidamente. Furgan no parecía muy impresionado. Cualquiera puede pintar puntitos en un mapa, dijo. Leia, que estaba cada vez más furiosa, aunque mantuviera su fachada de impasibilidad, se asombró ante la tranquilidad con la que Mon Mothma manejaba la situación. La jefe de Estado no alzó la voz y se limitó a contemplar al embajador con la mirada tranquila de sus profundos ojos. Puede hablar con quien quiera de los embajadores de estos planetas para confirmar sus lealtades, dijo. Los embajadores pueden ser sobornados con tanta facilidad como se puede cambiar los colores en una proyección cartográfica. Cuando volvió a hablar, la voz de Mon Mothma había adquirido una sombra casi imperceptible de aspereza. No existe ningún soborno que pueda alterar los hechos, embajador Furgan. En ese caso, a veces es preciso cambiar los mismos hechos, replicó Furgan. Leia no pudo contenerse y puso los ojos en blanco. En cierta manera, todo aquello resultaba bastante divertido, pero parecía un desperdicio de tiempo. Furgan era tan imposible de alterar como un hombre congelado en carbonita. Toda la superficie planetaria de Coruscant había quedado cubierta por capa sobre capa de edificios que habían sido reconstruidos y demolidos y vuelto a reconstruir. Los gobiernos galácticos habían ido cambiando a lo largo de los milenios, pero Coruscant siempre había sido el centro de la actividad política. Las complejas pautas de construcción y los enormes pináculos de metal y traspiacero hacían que la predicción climatológica resultara muy difícil. De vez en cuando tormentas inesperadas brotaban del agua que se evaporaba por los millones de respiraderos y conductos de ventilación, condensándose y subiendo desde los bosques de rascacielos y creando pequeños chaparrones que dejaban caer su carga de agua sobre las duras superficies de los edificios. La recepción diplomática en honor del embajador Furgan celebraba en los jardines botánicos de la cúpula celeste acababa de empezar cuando una repentina andanada de goterones cayó sobre los paneles transparentes, ocultando los resplandecientes telones del aura de Coruscant. El reconstruido palacio imperial se alzaba en la lejanía, cerca del horizonte, elevándose como una mezcla de catedral y pirámide que mostraba señales de muchas fuerzas que eran distintas. Leia no había querido que la recepción en honor de Furgan se celebrase en ningún lugar que recordara la opulencia y grandeza del emperador caído. Los jardines botánicos de la cúpula celeste se encontraban en el primer nivel de un rascacielos aislado. El gigantesco terrario había sido construido por un filántropo de la vieja república que se había enriquecido al establecer el servicio de noticias galáctico y era una instalación meticulosamente atendida y con muchos entornos distintos, aislados en compartimentos que se alojaban y mostraban flora exótica a los últimos ejemplares existentes de especies extintas de muchos sistemas de la galaxia. Leia llegó acompañada por C-3PO y sus dos hijos justo cuando la lluvia empezaba a caer sobre el techo transparente. Cruzó el umbral adoptando una postura defensiva, con las justificaciones por su retraso ya preparadas en la punta de la lengua. Sabía que la presencia de los gemelos podía causar una cierta conmoción en la embarada recepción diplomática, pero le daba igual. Furgan
había convertido su día en una pesadilla. La había llevado de un lado a otro entre continuas quejas y exigencias, comportándose prácticamente en todo momento de forma bastante grosera. Leia había renunciado a su tiempo con los gemelos para estar al lado del embajador y había acabado decidiendo que el sacrificio no merecía la pena. Podía ser una miembro muy importante del gabinete de la nueva república, pero también era una madre que seguía intentando adaptarse a las nuevas exigencias que acababan de alterar su forma de vida. Mientras se cambiaba de ropa en sus habitaciones, preparándose para acudir a la recepción, Leia había sentido cómo el resentimiento y la irritación que se habían estado acumulando dentro de ella empezaban a hervir de una manera incontrolable. ¿Y si no iba a poder estar nunca con ellos a efectos prácticos, tanto como daba de que hubiese dejado a Jacen y a Jaina con Winter? Además, iban acompañados por C-3PO, y el androide era un modelo de protocolo. Podría vigilar a los gemelos y en el caso de que llegara a ser necesario, también podría echarle una mano con las complejas minucias del ceremonial diplomático y las tareas de traducción. Desde que Han había desaparecido, Leia pasaba la mayor parte de su tiempo casi enferma de preocupación. Luke y Lando aún no se habían puesto en contacto con ella. Leia necesitaba algún punto estable en su vida y casi albergaba la esperanza de que alguien le reprocharía que hubiera traído consigo a los gemelos, porque eso le proporcionaría la ocasión de dar rienda suelta a su furia y nerviosismo. Los matones de Furgan la detuvieron en cuanto cruzó el umbral. Los soldados de la tropa de asalto seguían sin llevar el casco y permanecieron sentirse un poco incómodos cuando sus miradas se encontraron con la de Leia, pero aún así se interpusieron en su camino sin ninguna vacilación. Detrás de los soldados de las tropas de asalto había otros tantos guardias de la Nueva República que no les quitaban los ojos de encima y que permanecían rígidamente inmóviles en posición de firmes. ¿Cuál es el problema? Leia lanzó una rápida mirada a la insignia del soldado que tenía delante y equivocó deliberadamente su rasgo. ¿Teniente? Capitán, la corrigió el soldado. Estamos registrando a todo el mundo. Es una precaución contra los asesinos. ¿Asesinos? Exclamó Leia, optando por mostrar diversión en vez de enfado. Comprendo. Un soldado fue hacia ellos con un detector manual y lo movió alrededor del cuerpo de Leia buscando armas ocultas. Leia se sometió al examen manteniendo una agilidad impasibilidad. Es por la seguridad del embajador, dijo el soldado, y después lanzó una mirada de desaprobación a Jacen y a Jaina. No se nos informó de que asistirían niños. ¿Teme que uno de ellos vaya a asesinar al embajador Furgan? Leia clavó los ojos en el rostro pálido desnudo del hombre y frunció el ceño hasta que vio cómo éste desviaba la mirada. Eso no dice mucho en favor de sus capacidades como guardaespaldas, capitán. Leia pensó que verle tan nervioso y alterado bastaba para justificar cualquier molestia que el capitán pudiera llegar a causarle en sus exámenes de seguridad. No son más que precauciones rutinarias. El capitán cogió el detector y volvió a usarlo con Jacen y Jaina, dando visibles muestras de incomodidad mientras lo hacía. En cuanto hubo terminado su tarea, siguió negándose a hacerse a un lado. Leia se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué? Su androide, ministra, dijo el capitán, tenemos que llevar a cabo una comprobación total de sistemas. Se le podría haber introducido la programación de un androide asesino. ¿A mí, señor? Exclamó C-3PO. ¡Oh, cielos! No puede estar hablando en serio, ¿verdad? La mera idea de que el embarado y asustadizo androide de protocolo pudiera ser un asesino bastó para que Leia pusiera los ojos en blanco. ¿Y cuánto tiempo se necesitará para llevar a cabo esa comprobación de sistemas? No mucho. El capitán cogió otro aparato detector del que colgaban varios cables. «Protesto enérgicamente, ama Leia». La voz de C-3PO estaba impregnada por una inconfundible sombra de pánico.
Como recordará, ya he sido maliciosamente reprogramado en el pasado. No quiero volver a confiar nunca más en una sonda desconocida. Leia habló al androide, pero mantuvo su penetrante mirada clavada en los ojos del capitán de las tropas de asalto mientras lo hacía. Deja que te examine, C-3PO, dijo, y si tu programación sufre la más mínima alteración, este hombre será responsable de un incidente galáctico que muy bien podría llevar a cabo la guerra. Una guerra en la que su sistema natal de Carida sería el objetivo primario de todas las fuerzas combinadas de la República. Tendré mucho cuidado, ministra, dijo el capitán de las tropas de asalto. Desde luego que lo tendrá, señor, insistió C-3PO. Cuando por fin lograron llegar a la zona donde se celebraba la recepción, ya apenas llovía. Los invitados iban y venían por los senderos de los distintos recorridos para observar las abigarradas y extrañas formas de la vida vegetal alienígena. Cada vez que cruzaban los campos de fuerza que servían como barreras entre los distintos entornos, la temperatura y la humedad cambiaban drásticamente para proporcionar las condiciones de crecimiento más adecuadas a los distintos tipos de plantas. Diminutos letreros mostraban los nombres científicos de las especies escritos en una docena de alfabetos distintos. Jacen y Jaina, firmemente cogidos de las manos de su madre, contemplaron con asombro a los invitados ataviados con sus mejores galas diplomáticas y las plantas exóticas de mundos distantes. En el centro de la cámara había una zona brillantemente iluminada en la que un cactus tentaculado monstruosamente grande desempeñaba las funciones de camarero de la recepción, agitando sus tallos de un lado a otro para exhibir diminutos bocadillos, remanadas de frutas, salchichas y pastelillos clavados en sus largas espinas. Los invitados iban cogiendo bocados de las espinas cada vez que un tallo del cactus tentagulado se deslizaba junto a ellos. El bajito y rechoncho embajador Furgan parecía ser el centro de toda la atención, pero todo el mundo le observaba por el rabillo del ojo en vez de hablarle directamente. Leia volvió a ser consciente de sus obligaciones políticas, por lo que dejó escapar un suspiro y fue hacia él con los niños trotando a su lado. Furgan clavó la mirada en los gemelos y apuró de un trago la copa que tenía en la mano. Leia le observó mientras volvía a llenarla con un recipiente de bombeo que colgaba de su cadera derecha. Furgan presionó el botón y se sirvió una nueva ración de un líquido de color entre verdoso y dorado miel. Es lógico, pensó Leia. Si padeces una paranoia tan intensa acerca de los venenos, resulta natural que te traigas tu propia bebida. Furgan llevaba un recipiente idéntico colgando de su cadera izquierda. Bien, ministra Organa Solo, así que estos son los famosos gemelos Jedi, ¿no? Creo que les puso su nombre, Jacen y Jaina, ¿verdad? ¿Y no tiene un tercer hijo llamado Anakin? Leia parpadeó, sintiéndose un poco nerviosa al ver que Furgan sabía tantas cosas sobre su familia. Sí, el bebé está en otro sitio, un lugar seguro donde se encuentra a salvo. Sabía que Furgan no podía haber descubierto la situación del planeta refugio, pero los instintos de una madre amplificaron sus temores. Furgan dio una palmadita en la cabeza a Jaina. Espero que también proteja a estos dos, dijo. Sería realmente lamentable que un par de niños tan encantadores acabaran convirtiéndose en peones políticos. No corren ningún peligro, dijo Leia, y se sintió repentinamente atrapada e impotente. Id a jugar con C-3PO, añadió, empujando a los gemelos lejos de ella sin apartar la mirada del embajador ni un instante. Será una experiencia muy educativa para ellos, ama Leia, dijo C-3PO y se llevó a los niños en dirección a los especímenes vegetales para que pudieran verlos. Furgan siguió su conversación con Leia. Si quiere que le dé mi opinión, es una pena que el emperador no consiguiera eliminar a todos los Jedi. Las tareas que no llegan a terminarse siempre acaban causando nuevos problemas. ¿Y por qué razón teme tanto a los caballeros Jedi?, replicó ella. No era un tema de conversación que le gustara demasiado, pero quizá podría obtener alguna información de Furgan.
El embajador tomó un largo sorbo de su bebida. Siempre he pensado que, dada nuestra sofisticada tecnología, no deberíamos encogernos temerosamente ante la brujería y los extraños poderes mentales de los que el azar solo han hecho poseedores a unos cuantos individuos. Me parece muy elitista. ¿Caballeros Jedi? En realidad podría decirse que los caballeros Jedi actuaron como fuerza represora al servicio de un gobierno débil. Leia empezó a interesarse por la discusión. Ese emperador al que usted tanto reverencia controlaba la fuerza en un grado muy superior, al igual que Darth Vader. ¿En qué se diferenciaban de ellos? El emperador tiene derecho a poseer poderes especiales, dijo Furgan, como si estuviera exponiendo algo obvio. Después de todo, es el emperador. Y al final Vader acabó resultando ser un traidor, ¿no? Tengo entendido que Vader mató al emperador y eso me parece otra buena razón por la que dichos poderes deberían ser declarados ilegales. Leia comprendió que Furgan debía de haber visto el discurso pronunciado por Luke ante el Consejo, que había gozado de una amplia difusión por toda la galaxia. Aun así, los Jedi han conseguido sobrevivir y toda la orden de los caballeros Jedi será restaurada. Mi hermano se ocupará de que así sea. Dentro de unos cuantos años, los nuevos caballeros Jedi desempeñarán el mismo papel de protectores de la República que ya desempeñaron antiguamente. ¡Qué pena!, dijo Furgan. Después el embajador le dio la espalda buscando una nueva conversación, pero nadie parecía querer hablar con él. C-3PO perdió a los gemelos casi al instante, apenas decidieron jugar al escondite entre los especímenes. Los niños empezaron deslizándose por debajo de las barandillas colocadas a tan poca altura que C-3PO no podía seguirles, y después se perdieron por zonas de acceso restringido indicadas mediante el letrero «Prohibida la entrada». Cuando el androide les gritó que volvieran, Jacen y Jaina desarrollaron una repentina deficiencia auditiva altamente selectiva y siguieron correteando de un lado a otro. C-3PO los persiguió a través de un bosquecillo de árboles mucosos que mancharon su reluciente caparazón metálico con gotitas de una viscosa sustancia polinizada amarillenta, pero al momento el líquido que rezumaba de los árboles hizo que hubiera un rastro de pisadas en el suelo que el androide podía seguir. C-3PO dejó escapar un gemido de consternación, pero cuando vio que las pequeñas pisadas iban en línea recta hacia la zona de las plantas carnívoras, ¡oh cielos!, exclamó. El androide ya había empezado a imaginarse matorrales sedientos de sangre muy ocupados dirigiendo trozos de los niños, pero por fortuna C-3PO oyó las risitas estridentes de Jacen antes de que pudieran evitar una alarma general, y las carcajadas de su hermana no tardaron en unírseles. C-3PO utilizó sus localizaciones direccionales y volvió al centro de la exhibición vegetal. Los gemelos estaban sentados en el centro del gigantesco cactus tentaculado y jugaban con los tallos ondulantes sin prestar ninguna atención a las espinas. Jacen y Jaina se las habían arreglado para dejar atrás aquellas puntas tan afiladas como dagas sin sufrir ningún daño, y se habían instalado en la banda masa central de finos pelitos recién brotados que acabarían convirtiéndose en nuevas espinas. «Amo Jacen y amo Jaina. Salgan de ahí ahora mismo», ordenó C-3PO en el tono más seco e imperioso de que fue capaz. «Debo insistir en que salgan de ahí». Lo único que consiguió fue que Jaina se riera y le hiciese señas con la mano. Y el cada vez más desesperado y confuso androide empezó a preguntarse cómo conseguiría rescatar a los niños de su refugio en la gran planta sin tirar ninguna vianda. Las conversaciones se fueron acallando y se produjo el tipo de silencio que suele darse en las reuniones sociales que han surgido de una manera artificial y forzada. El embajador Furgan aprovechó el silencio para hablar. «Solicito su atención», exclamó. Leia vio cómo se apartaba bruscamente de ella. No sabía qué podía hacer y se tensó preparándose para cualquier cosa.
Las escasas conversaciones que no se habían interrumpido cesaron de repente y los ojos de todos los presentes se volvieron hacia el embajador de Caridad. Mon Mothma había estado charlando con el general Jan Dodona, el anciano genio de la táctica que había planeado el ataque contra la primera estrella de la muerte. Mon Mothma enarcó las cejas, sintiendo una obvia curiosidad ante la petición de silencio que acababa de hacer Furgan. Jan Dodona interrumpió el relato de la anécdota que le había estado contando y se quedó con las manos inmóviles en el aire y la mirada fija en el embajador. Furgan se llevó la copa vacía a la cadera y la llenó, esta vez con el recipiente de la izquierda. Leia se preguntó si ya habría vaciado el de la derecha. Después alzó su copa y dio un paso hacia Mon Mothma, sonriendo de oreja a oreja. Leia observó con incredulidad al siempre grosero y desagradable embajador y se preguntó si pensaba proponer un brindis. Furgan recorrió con la mirada el recinto de la cúpula celeste, asegurándose de que había logrado atraer la atención de todo el mundo. Incluso el lento gotear que de hacía unos momentos había cesado en el exterior. «Deseo ser escuchado por todos los presentes», dijo Furgan. «Como embajador de Caridad, se me ha otorgado el poder de hablar en nombre del Centro de Adiestramiento Militar Imperial, de mi planeta y de todo mi sistema. Por lo tanto, debo transmitir un mensaje a todos los que se habían reunido aquí». Furgan lanzó su voz y su copa. «Por Mon Mothma, que se hace llamar a sí misma líder de la nueva república», y lanzó el contenido de su copa al rostro de Mon Mothma con una sonrisa burlona. El líquido verde y dorado se derramó sobre sus mejillas, sus cabellos y su pecho. Mon Mothma retrocedió tambaleándose, perpleja y sin saber cómo reaccionar. Jan Dodona la agarró por los hombros para que no perdiese el equilibrio. Él también estaba boquiabierto de asombro. Los guardias de la Nueva República, apostados en la puerta, alzaron sus armas al instante, pero controlaron su reacción refleja al tiempo y no abrieron fuego. «Denunciamos vuestra repugnante rebelión de delincuentes y asesinos», siguió diciendo Furgan. «Habéis intentado impresionarme con el número de sistemas estúpidos y caprichosos que se han unido a vuestra alianza, pero sean cuales sean las turbas con las que contéis, nunca podrán borrar vuestros crímenes contra el imperio». El embajador estrelló su copa vacía contra el suelo, haciéndola añicos, y después aplastó los trocitos de cristal con el tacón de su bota. «Caridad nunca se rendirá a lo que vosotros llamáis la Nueva República». Furgan reunió a su séquito a su alrededor con un aleteo de la mano y salió apresuradamente. Los soldados de la tropa de asalto que habían estado esperando en la puerta volvieron a ponerse con expresión triunfante los cascos blancos que ocultaron sus rostros y siguieron al embajador. Los guardias de la Nueva República no apartaron la mirada de ellos ni un instante mientras se marchaban. Tenían las armas preparadas para disparar, pero estaba claro que no sabían qué debían hacer. Hubo un momento de silencio perplejo antes de que toda la recepción estallara en una babel de conversaciones escandalizadas. Leia fue corriendo hacia la jefe de Estado. Dodona ya estaba intentando limpiar las prendas empapadas de Mon Mothma. Mon Mothma logró decir a Leia con una sonrisa mientras el licor pegajoso empezaba a secarse de su cara. «Bueno, no hemos perdido nada intentándolo, ¿verdad?», dijo alzando un poco la voz para hacerse oír por encima del creciente clamor generalizado de indignación. Leia estaba tan abatida y decepcionada que no pudo responder. «Discúlpeme, ama Leia». La voz metálica de C-3PO logró abrirse paso entre el ruido de fondo. Leia miró frenéticamente a su alrededor, buscando a los gemelos, temiendo que Furgan hubiera logrado secuestrarle durante la diversión que había creado en su discurso, pero enseguida sintió un gran alivio a ver ya Jacen y a Jaina. Tenían el rostro pegado a la curvatura de la ventana y estaban contemplando el horizonte urbano de Ciudad Imperial.
Un instante después vio por el rabillo del ojo un brazo dorado que se agitaba frenéticamente. C-3PO se las había arreglado para quedar atrapado en el cactus tentaculado, y aunque el androide se encontraba al otro extremo de la estancia, Leia pudo ver la gran cantidad de arañazos sufridos por sus placas metálicas. Las viandas yacían esparcidas por el suelo. —Por favor, ¿podría ayudarme alguien a librarme de esta planta? —gritó C-3PO. —¡Oh, por favor! 21. Han Solo parecía estar ahogándose en una masa viscosa de pesadillas. No podía escapar al terrible interrogatorio y a los efectos de las drogas que le habían administrado, y el rostro endurecido y tan hermoso como el de una muñeca de porcelana del almirante Dala le miraba fijamente, acosándole con preguntas. —Ponedle aquí —dijo la voz cantarina de una mujer que no era Dala. El cuerpo de Han estaba siendo arrastrado por el suelo como si fuera una maleta. —Se nos ha ordenado que montemos guardia —dijo una voz que sonaba un poco ahogada por el filtro de un casco de las tropas de asalto. —Pues entonces montad guardia, pero hacedlo fuera de mi laboratorio —dijo la voz de mujer—. Quiero hablar con él a solas y sin interrupciones. —Por su propia protección —empezó a decir el soldado de las tropas de asalto. Han sintió que le dejaban en el suelo. Sus miembros parecían haber olvidado cómo doblarse. ¿Protección? ¿Qué va a hacer? No parece tener energías ni para estornudar. Suponiendo que hayáis dejado algún recuerdo intacto dentro de su cabeza, quiero examinarlo sin ninguna interferencia. Han sintió que volvían a estirar de él hasta dejarle erguido y que le colocaban los brazos a la espalda. Un instante después, la fría lisura de la piedra le oprimió la espalda. Sí, dijo la voz de mujer. Encadenadle a la columna. Estoy segura de que no correré ningún peligro. Prometo que me mantendré alejada de sus colmillos. Han oyó el sonido de las botas de los soldados de las tropas de asalto saliendo de la habitación. Su mente había vuelto a ponerse en acción mucho antes de que su cuerpo encontrase una manera de reaccionar. Recordaba partes del interrogatorio, pero no su totalidad. ¿Qué le había contado al almirante Dala? El corazón empezó a latirle más deprisa. ¿Habría divulgado algún secreto crucial? De hecho, ¿estaba al corriente de algún secreto crucial? Han estaba casi totalmente seguro de que le habían contado los acontecimientos básicos que había rodeado la caída del imperio, el surgimiento de la nueva república, pero eso no podía ser perjudicial e incluso podía acabar resultando beneficioso. Si Dala sabía que no tenía ninguna posibilidad, quizás se rendiría. O claro, si los bantas tuvieran alas. Sus ojos acabaron abriéndose a regañadientes y permitieron que la luz irrumpiera en ellos. Han se encogió sobre sí mismo al sentir el dolor que acompañaba a la recuperación de la vista, pero pasado un rato sus pupilas lograron enfocar con claridad lo que le rodeaba. Se encontraba en una habitación muy grande, alguna clase de laboratorio o centro de análisis, y no en su celda de retención a bordo del Gorgona. Podía oír una voz que cantaba acompañada por los sonidos de una flauta. Han volvió la cabeza para ver a una alienígena muy alta y delgada inmóvil delante de un aparato que parecía ser una combinación de teclado musical y tablero para entrada de datos. Había oído su voz mientras discutía con el soldado. La alienígena canturreó una compleja serie de notas mientras sus dedos se movían velozmente sobre el teclado musical, y un triángulo tridimensional que giraba lentamente sobre un eje vertical surgió de la nada delante de ella. Era como una astilla de cristal coronada por un teatredro, con lo que parecía una cápsula de energía colgando de la punta inferior. Cada nota era procesada por la alienígena. Parecía nuevas líneas adicionales en el complicado diagrama. Han movió cautelosamente la lengua por el interior de su boca e intentó hablar. Su intención había sido preguntar «¿Quién eres?», pero sus labios y sus cuerdas vocales se negaron a cooperar y el sonido que brotó de su boca acabó siendo algo así como «Grrr».
La alienígena se sobresaltó y sus esbeltas manos aletearon alrededor de la imagen geométrica en 3 dimensiones. Después fue hacia Han. Llevaba una bata blanca de laboratorio sobre la que se leía una pequeña placa que contenía su foto y hologramas relucientes del tipo utilizado para las cerraduras de código. La alienígena era una humanoide bastante atractiva, alta y delgada, y de piel levemente azulada. Su fina cabellera hacía pensar en tiras de plumas perlinas. Cuando habló su voz sonó estridente y quebradiza. Sus ojos eran tan grandes y de un azul oscuro y le daban una expresión de asombro perpetuo. «He estado esperando a que despertaras», exclamó. «Tengo tantas preguntas que hacerte. ¿Es cierto que llegaste a poner los pies en la primera estrella de la muerte? ¿Y que luego pudiste echar un vistazo a la segunda mientras la estaban construyendo? Cuéntame cómo eran, cualquier cosa que puedas recordar sobre ellas. Cada detalle que me proporciones será como un tesoro para mí». Las preguntas fueron formuladas en un veloz balbuceo que Han no logró asimilar. ¿Qué tenía que ver la estrella de la muerte con nada de lo que estaba ocurriendo? Pero si ya habían transcurrido 10 años desde su destrucción. En vez de responder, Han miró más allá de ésta. Gases de tonos claros brillaban al otro lado de los gases ventanales, girando incesantemente alrededor de las bocas insaciables de los agujeros negros. Contó los 4 destructores estelares situados en la formación orbital por muy encima de ellos. Eso significaba que debía encontrarse en algún lugar del pequeño cúmulo de planetoides situado en el centro de la isla gravitacional. Y estaba solo. Ni Kip ni Chihuahua habían acabado en aquella habitación con él. Han esperaba que hubieran sobrevivido al salvaje interrogatorio de Dala. Movió la boca, haciendo un nuevo intento de formar palabras. «¿Quién eres?». La alienígena rozó su placa con una mano de largos dedos. «Me llamo Qui-Shuk. Y sé que tú eres Han Solo. He leído una copia impresa del informe que comunicaste al almirante Dala». «¿Informe? ¿Se estaría refiriendo al interrogatorio? ¿A esa silla de torturas que había hecho que todo su cuerpo se retorciese en espasmos incontrolables?» Qui-Shuk producía una impresión general de distracción y superficialidad, como si estuviera prestando solo una pequeña fracción de atención a los detalles mientras la mayor parte de su mente estaba pensando en otras cosas. «Y ahora ten la bondad de hablarme de la estrella de la muerte. Ardo deseos en oír todo lo que puedas recordar sobre ella. Eres la primera persona que estuvo a bordo con la que tengo ocasión de hablar». Han se preguntó si los efectos de las drogas que le habían administrado durante el interrogatorio todavía le estarían enturbiando el cerebro o si realmente había una razón por la que alguien quería que hablara de la estrella de la muerte. ¿Y por qué tenía que decirle nada a aquella científica imperial? ¿Habría divulgado alguna información importante cuando estaba siendo interrogado por Dala? ¿Y si el almirante salía de las fauces en sus 4 destructores estelares y atacaba a Coruscant? «Ya he sido interrogado». Le complació oír que esta vez sus palabras brotaban de sus labios con la claridad suficiente para ser comprendidas. Qui alzó una mano de piel azulada que sostenía una hoja de papel. «Quiero conocer tus impresiones reales sobre toda la experiencia», dijo. «¿Qué sonidos había? ¿Qué sentiste cuando caminabas por los pasillos? Cuéntame todo lo que puedas recordar». Estaba tan nerviosa y excitada que faltó muy poco para que se retorcieran las manos de pura impaciencia. «No». Su respuesta pareció dejar la suficiente perpleja a Qui como para que diese un paso hacia atrás y dejara escapar un trino de sorpresa casi musical. «Tienes que hacerlo. Soy una de las investigadoras más importantes de este lugar». La confusión que sentía la había dejado con la boca abierta. Qui empezó a ir y a venir alrededor de la columna a la que estaba encadenado Han, con lo que le obligó a ir volviendo la cabeza para seguirla con la mirada. El esfuerzo estuvo a punto de hacerle perder el conocimiento. «¿De qué sirve retener la información?», preguntó Qui. «La información es para que todo el mundo construimos sobre los conocimientos que poseemos, añadimos nuestros conocimientos a ellos y dejamos un legado más grande para nuestros sucesores».
Qui estaba empezando a parecerle increíblemente ingenua y Han se preguntó cuánto tiempo llevaría viviendo en el aislamiento protector del centro del cúmulo de agujeros negros. ¿Y eso qué quiere decir, que tú compartes tu información con cualquiera que te solicite?, preguntó. Qui se apresuró a sentir con la cabeza. Así es como funciona la instalación de las fauces, dijo. Ese es el cimiento que sostiene todas nuestras investigaciones. Han tuvo que hacer un gran esfuerzo para reprimir una sonrisa de triunfo. Muy bien, entonces dime dónde están mis amigos. Vine aquí con un joven y un walkie. Comparte esa información conmigo y después veremos qué puedo recordar acerca de la Estrella de la Muerte. El nerviosismo con que reaccionó Qui indicó a Han que en el pasado nunca había tenido que enfrentarse con ese tipo de dilemas. No sé si puedo decírtelo, murmuró. No tienes ninguna necesidad de saberlo. Han logró encogerse de hombros. Bueno, ya veo el poco significado que tu código ético tiene para ti. Qui lanzó una rápida mirada hacia la puerta, como si estuviera pensando en llamar a los soldados de las tropas de asalto. Después de todo, mi estatuto de investigadora en este complejo deja bien claro que puedo tener acceso a todos los datos que necesito porque no respondes a nuestras preguntas sencillas. ¿Y por qué no respondes tú a las mías? Yo no he firmado ningún contrato, ¿sabes? No he contraído ninguna obligación hacia ti. Han esperó en silencio, sin apartar los ojos de ella ni un momento, mientras Qui se removía nerviosamente. La alienígena acabó cogiendo su unidad de acceso de datos y canturreó mientras tecleaba una solicitud de información. Después le contempló con sus grandes ojos azules que parpadeaban rápidamente. Su cabellera parecía una cascada resplandeciente de hilos muy delgados y suaves que se desparramaban sobre sus hombros. Cuando volvió a silbar, la unidad le proporcionó una respuesta. El walkie ha sido asignado como trabajador al sector de mantenimiento de motores. El físico, que estaba a cargo del desarrollo de conceptos y de su puesta en práctica, solo quería utilizar a walkies como trabajadores. Al principio tenía un centenar que fueron sacados de Gasaki y traídos a la instalación cuando se creó. Ya no nos queda muchos. Es un trabajo duro y peligroso, ¿sabes? Han cambió de postura y descubrió que todavía le costaba bastante moverse. Había oído rumores de que los imperiales habían utilizado a contingentes de esclavos walkies como fuerza laboral durante la construcción de la primera Estrella de la Muerte, pero Qui hablaba de todas aquellas cosas con despreocupada franqueza. ¿Y qué hay de mi otro amigo?, preguntó. ¿Alguien llamado Kid Durron? ¿Es él? Sigue a bordo del Gorgona, en la sección de alta seguridad de la zona de detención. El informe que proporcionó no es gran cosa, así que al parecer no tenía mucho que decirles. Han frunció el ceño e intentó evaluar los datos que acababa de obtener, pero Qui ya había recuperado su animación anterior. Bien, ya he compartido contigo la información que deseabas, dijo. Ahora háblame de la Estrella de la Muerte. Se acercó un poco más a él, pero siguió manteniéndose fuera de su alcance. Han puso los ojos en blanco, pero no vio ninguna razón por la que no debiera satisfacer su petición. La Estrella de la Muerte había sido destruida hacía ya mucho tiempo y los planos estaban a buen recaudo en el núcleo de datos protegido del antiguo Centro de Información Imperial. Han le habló de los pasillos y de los ruidos. Las zonas que había llegado a conocer más a fondo eran el hangar, el área de detención y el triturador de basuras, pero Qui no parecía estar muy interesada en ese tipo de detalles. Sí, pero ¿llegaste a ver el núcleo y los sistemas de propulsión? No, lo lamento. Me limité a crear interferencias mientras otra persona se encargaba de los generadores de haces de tracción. Han frunció los labios. Oye, ¿por qué te interesa tanto todo esto? Qui parpadeó a toda velocidad. Porque yo diseñé la mayor parte de la Estrella de la Muerte. Qui fue casi corriendo hasta la pared más cercana antes de que tuviera tiempo de captar la reacción de perplejidad de Han y manipuló unos cuantos controles y volvieron transparente una sección de la estructura metálica. Un panorama impresionante sustituyó de repente a la pequeña sección de torbellinos gaseosos que Han había podido contemplar hasta el momento, permitiéndole ver el resto del cúmulo de rocas que formaban la instalación de las fauces. De hecho, aún tenemos el prototipo de la Estrella de la Muerte aquí en la instalación.
Mientras Qui hablaba, la gigantesca estructura de una esfera tan grande como cualquiera de las asteroides surgió por detrás del horizonte acortado del planeta más próximo como un letal amanecer. El prototipo parecía una colosal esfera armilar con anillos circulares conectados en los polos que se iban desplegando para sostener la armazón. La superestructura contenía el enorme núcleo del reactor y el superláser capaz de destruir todo un planeta. «Esto no es más que la parte funcional», dijo Qui, vuelta hacia la ventana con los ojos llenos de admiración. «El núcleo, el superláser y el reactor, sin un sistema de hiperrepulsión, no nos pareció que hubiera ninguna necesidad de añadir el soporte estructural y todos los niveles de alojamiento para las tropas y el personal administrativo». Han ya había recuperado la voz. «¿Y funciona?». Qui le sonrió y sus ojos lanzaron destellos de entusiasmo. «Oh, sí, funciona maravillosamente bien». Kip Thurron se sentía como un animal atrapado en una jaula. Clavó la mirada en las paredes desnudas de la celda de retención. La iluminación entraba por unas rejillas del techo y era demasiado intensa y excesivamente rojiza para sus ojos. Kip se sentó en el catre, se dedicó a contemplar la pared e intentó no pensar. De vez en cuando todavía notaba punzadas de dolor por todo el cuerpo. El androide interrogador había ido localizando los centros de estímulos dolorosos de su cuerpo con una salvaje meticulosidad y había disminuido la efectividad de las endorfinas hasta el extremo que el más leve arañazo parecía una agonía insoportable. Las afiladas agujas hipodérmicas parecían lanzas al sumergirse en su carne y las drogas que quebrantaban la voluntad fluían como lava por sus venas. Kip había suplicado a su memoria que divulgara algún detalle de sus interrogadores que pudiera encontrar útil, aunque solo fuera para detener el interrogatorio. Pero Kip Thurron no era nadie, solo un infortunado prisionero que había pasado la mayor parte de su existencia en Kessel. No sabía nada que pudiera revelar a aquellos monstruos imperiales, y al final había acabado decidiendo que no les era de ninguna utilidad. Kip contempló la comida autopreparante que le habían proporcionado el alimentador de la puerta. Le bastaba con levantar la tapa del paquete para ver que el plato principal de proteína texturada empezaba a calentarse espontáneamente al tiempo que se iba enfriando el postre de fruta sintética. Y pasado un rato los utensilios para comer sufrían un proceso de desmenuzamiento progresivo y luego podían ser consumidos como acompañamiento. Pero Kip no consiguió encontrar ni la más diminuta pizca de hambre en su interior.